Eh, yo la puedo leer. Ya, Patricia, gracias. Gracias. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Patricia. Gracias. Entonces, hermanos, continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles y nos quedamos, si no me equivoco, en el capítulo 7, en lo que se conoce como el martirio de Esteban. Si alguno de ustedes pudiera leerlo, por favor. El martirio de Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros, algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros, originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra el lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. El sumo sacerdote preguntó a Esteban: ¿es verdad lo que estos dicen? Él respondió: hermanos y padres, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en la Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo: abandona tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te indicaré. Abraham salió de Caldea para establecerse en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios le ordenó que se trasladara a este país, donde ustedes ahora están viviendo. Él no le dio nada en propiedad, ni siquiera un palmo de tierra, pero prometió darle en posesión este país, a él y después de él a sus descendientes, aunque todavía no tenía hijos. Y Dios le anunció que sus descendientes emigrarían a una tierra extranjera y serían esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo que los esclavizará, dice el Señor.
y después quedarán en libertad y me tributarán culto en este mismo lugar. Le dio luego la alianza sellada con la circuncisión, y así Abraham, cuando nació su hijo Isaac, lo circuncidó al 8º día. Isaac hizo lo mismo con Jacob, y Jacob con los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a su hermano José para que fuera llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo salvó en todas sus tribulaciones. Le dio sabiduría y lo hizo grato al faraón, rey de Egipto, el cual lo nombró gobernador de su país y lo puso al frente de su casa real. Luego sobrevino una época de hambre y de extrema miseria en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Y nuestros padres no tenían que comer. Jacob, al enterarse de que en Egipto había trigo, decidió enviar allí a nuestros padres. Esta fue la primera visita. Cuando llegaron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y él mismo, Faraón, se enteró de origen del José. Este mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, unas 75 personas. Jacob se radicó entonces en Egipto y allí murió, lo mismo que nuestros padres. Sus restos fueron trasladados a Siquén y sepultados en la tumba que Abraham había comprado por una suma de dinero a los hijos de Mor, que habitaban en Siquén. Al acercarse el tiempo en que debía cumplirse la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que vino un nuevo rey que no sabía nada acerca de José. Este rey, empleando la astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres y los obligó a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que no sobrevivieran. En ese tiempo nació Moisés, que era muy hermoso delante de Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y al ser abandonado, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue iniciado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en palabras y obras. Al cumplir 40 años, sintió un vivo deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas, y como vio que maltrataban a uno de ellos, salió en su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Moisés pensaba que sus hermanos iban a comprender que Dios, por su intermedio, les daría la salvación. Pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente, sorprendió a 2 israelitas que se estaban peleando y trató de reconciliarlos, diciéndoles: ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño? Pero el que maltrataba a su compañero rechazó a Moisés y le dijo: ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? ¿Acaso piensas matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir al país de Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó maravillada ante tal aparición, y al acercarse para ver mejor, oyó la voz del Señor que le decía:
Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, atemorizado, no se atrevió a mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias, porque estás pisando un lugar sagrado. Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto. He oído sus gritos de dolor, y por eso he venido a librarlos. Ahora, prepárate, porque he decidido enviarte a Egipto. Y a este Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe o árbitro nuestro? Dios lo envió como jefe y libertador, con la ayuda del ángel que se apareció en la zarza. Él los liberó, obrando milagros y signos en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto, durante 40 años. Y ese mismo Moisés dijo a los israelitas: Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Y cuando el pueblo estaba congregado en el desierto, él hizo de intermediario en el monte Sinaí, entre el ángel que le habló y nuestros padres, y recibió las palabras de vida que luego nos comunicó. Pero nuestros padres no solo se negaron a obedecerle, sino que lo rechazaron y, sintiendo una gran nostalgia por Egipto, dijeron a Aarón: fabrícanos dioses que vayan al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a ese Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Entonces, fabricaron un ternero de oro, ofrecieron un sacrificio al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios durante los 40 años que estuvieron en el desierto? Por el contrario, llevaron consigo la carpa de Moloc y la estrella del dios Refán, esos ídolos que ustedes fabricaron para adorarlos. Por eso yo los deportaré más allá de Babilonia. En el desierto, nuestros padres tenían la morada del testimonio. Así lo había dispuesto Dios cuando ordenó a Moisés que la hiciera conforme al modelo que había visto. Nuestros padres recibieron como herencia esta morada y, bajo la guía de Josué, la introdujeron en el país conquistado a los pueblos que Dios iba expulsando a su paso. Así fue hasta el tiempo de David. David, que gozó del favor de Dios, le pidió la gracia de construir una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón el que le edificó una casa, si bien es cierto que el Altísimo no habita en casas hechas por la mano del hombre, así lo dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra la tarima de mis pies. ¿Qué casa me edificarán ustedes? Dice el Señor. ¿O dónde podrá estar mi lugar de reposo? ¿No fueron acaso mis manos las que hicieron todas las cosas? Hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes. Los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír esto,
se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos, se precipitaron sobre él como un solo hombre y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y al decir esto, expiró. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Muchas gracias, Luisa. Una lectura larga, pero a propósito, no la quise cortar. De verdad que es una sola unidad. ¿Qué les parece? Miren, nuestra hermana Luisa ha leído este texto largo. No olvidemos que es un discurso de Esteban. ¿Y qué refleja este discurso? Vamos por partes, a ver rapidito. ¿Qué hay en el discurso? Hay un gran resumen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Un resumen de qué? De la historia de Jerusalén. De la historia de Jerusalén todavía, ¿no? Pero sí están los patriarcas. Está Abraham, Isaac y Jacob. Están las 12 tribus que se van a llamar el pueblo de Israel, con la gesta de Moisés. Está Moisés mismo. Está el pueblo luego de la muerte de Moisés, guiado por Josué para entrar en la tierra prometida. ¿Qué tal resumen? Y no queda ahí. Si se acuerdan, ha leído nuestra hermana Luisa, que también habla de David. Y luego habla de Salomón, que construye el templo para el Señor. Eso sí, en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué tal resumen, no? Miren, yo lo he querido mostrar, además que el valor propio que tiene, pero para que ustedes se den cuenta de las maravillas que podemos encontrar. Acá Esteban, lleno del Espíritu Santo, hace una síntesis de ¿cuántos libros? Miren, están los 5 libros de la Torá o Pentateuco. 5. Sexto, este libro de Jueces. Todo el Antiguo Testamento, ¿no? Séptimo, está el primero y segundo libro de Reyes, que habla de David y de Salomón. Séptimo y octavo, ¿no? Son 2. Entonces, miren, ese discurso que nos parecería largo, si lo vemos como les comento, es corto. Porque en estas pocas líneas, Esteban ha dado una síntesis de 8 libros del Antiguo Testamento. Se ve clarito, ¿no? Vamos viendo algunos detalles que marqué yo, pero de ahí
Si ustedes tienen otros, también los vemos. Miren, en el primer párrafo marqué, cuando los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en Esteban. Y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Yo les digo por experiencia, hermanas, normalmente no lee esto y sigue de largo, pero merece detenerse un momento. ¿Cómo es que estos señores dirigentes judíos ven en el rostro de Esteban el rostro que parecía el de un ángel? ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién se anima a comentarlo? Manuel Pablo era el primer mártir. No, va a ser el primer mártir cuando muera, pero ahorita no está muerto, está en el Sanedrín y los dirigentes judíos ven en su rostro el de un ángel. Entonces, ¿qué hay en este hombre para que su rostro parezca el de un ángel? Porque está lleno del Espíritu Santo. Excelente, Mariana. Excelente, clarísimo, ¿no? Claro, una vez que Mariana lo ha comentado, todos decimos bingo. Pero es eso, esa es la respuesta. O sea, Jesús está totalmente vivo en Esteban. Esteban está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué refleja su rostro? ¿Qué refleja su mirada? ¿Qué refleja su rostro? Sino a Cristo mismo. Y entonces parece un ángel. Entendiendo ángel como el mensajero de Dios. Qué maravilla, ¿no? Ahora, que alguien tenga el rostro como el de un ángel, que alguien esté lleno del Espíritu Santo, como lo estaba Esteban, se hace a todas luces insoportable para los dirigentes judíos. Ellos no pueden soportarlo. Bueno, y a partir de ahí viene el relato que comentábamos, que resume de una manera magistral 8 libros del Antiguo Testamento, partiendo del Génesis y llegando hasta el segundo de Reyes. Y cuando habla de Moisés, marqué en el primer parrafito de esta página, y dice: Dios envió a Moisés como jefe y libertador. ¿Quién es un jefe y libertador? En el concepto, en la cultura de Israel. Y es el Mesías. ¿Se dan cuenta? Por eso es que luego, cuando Pedro le dice a Jesús, respondiendo a la pregunta de él, le dice, el Señor le pregunta: ¿quién soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Mesías. Ya lo hemos visto antes, pero tiene que ver mucho con esto. En el concepto judío, el Mesías, el jefe, el libertador. Y para Pedro, a la mitad del capítulo 8 del Evangelio según Marcos, que es la mitad del Evangelio, para Pedro, Jesús es el Mesías. Lo cual es cierto, pero no lo define completamente, ¿de acuerdo? Porque Jesús es el Mesías, sí, pero es más que el Mesías. Y luego, miren, marqué abajito, cuando dice, él los liberó, Moisés, obrando milagros y signos en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto, durante 40 años. Eso lo sabemos, ¿no? Pero otra vez ese número tan interesante, 40.
el pueblo en el desierto 40 años. Jesús, empezando el evangelio en las tentaciones, 40 días. Tiempo de purificación. ¿De acuerdo? Entonces el sentido del pueblo, 40 años en el desierto, es el pueblo que se purifica. Y eso lo podemos ver en nuestras propias vidas, porque nosotros tenemos una parte larga de nuestras vidas, casi todos, si que no todos, pero casi todos, tenemos una parte larga de nuestra vida en el desierto. Y luego viene la conversión, ¿no? Miren, y acá abajito marqué, dice Esteban, en el desierto, nuestros padres tenían la morada del testimonio. ¿Cuál es la morada del testimonio? ¿Quién nos dice? ¿A qué se puede estar refiriendo Esteban? La tienda de la reunión. Excelente, Diana. La morada del testimonio, la podemos llamar como nos dice Diana, la tienda de la reunión o la tienda del encuentro. Es esa carpa grande, grande, que se armaba y se desarmaba y que constituyó por estos años el primer templo. Era un templo, todavía no es el templo de Jerusalén, pero es en la práctica el templo que acompaña la marcha del pueblo de Israel a través del desierto. Entonces, esa carpa se llama tienda del encuentro, tienda de la reunión, morada del testimonio, son diferentes nombres a lo mismo, ¿no? Generalmente la van a ver en la Biblia como tienda del encuentro, pero vale que lo tengan claro por aquí, no es otra cosa. ¿No? Y seguimos. Bueno, acá seguimos ya con Esteban, terminó su discurso, y al oír esto, los dirigentes judíos se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Tal figura maravillosa. Y entonces Esteban exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y eso nos puede hacer pensar en algunas escenas que hemos visto en el Evangelio, en uno y otro de los testimonios. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿en qué momento el cielo se abre y la paloma baja sobre Jesús? Es el momento del bautismo en el río Jordán, ¿no? Miren cómo se juega con este concepto tan lindo y tan importante. Y dice, ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos, se precipitaron sobre él, sobre Esteban. Y arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos, es decir, esos judíos que van a apedrear a Esteban, se quitan los mantos y los confían a un joven llamado Saulo. Ese Saulo es Saulo de Tarso, quien más tarde sería Pablo de Tarso. Miren, es el mismo. Es la primera aparición pública de Saulo, joven, fariseo, formado por los fariseos, judío como el que más. Entonces dice, Esteban oraba mientras recibía las pedradas. Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Extraordinario, ¿no? Este, hermanos, es el primer mártir del cristianismo. Después van a venir muchos más. Antes habían habido mártires de la fe judía, pero Esteban es el primer mártir del cristianismo. Y termina diciendo en el último párrafo, Saulo aprobó la muerte de Esteban. ¿Comentarios, hermanos? Queda claro, ¿no? Les decía, el texto es largo, pero vale la pena haberlo leído. Miren cómo nos cuenta ese libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, que Saulo, quien más tarde se va a convertir en Pablo, el tremendo apóstol, dice, perseguía a la iglesia. Iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Bueno, de aquí damos un salto al capítulo 9. Como les adelanté, para no hacerla tan larga, vamos a ir saltando algunas partecitas. Entonces, saltamos el fin del capítulo 2 al 7 y de aquí al 9, así ganamos un poquito de tiempo. Entonces, si alguien puede leer el encuentro con el resucitado. ¿De qué encuentro con qué resucitado? El resucitado de Jesús, obviamente. ¿Y quién se va a encontrar con él? Este Saulo, este joven fariseo, de quien hemos leído, él va a tener un encuentro con Jesús resucitado. A ver si podemos leerlo. Yo leo. Encuentro con el resucitado. Sigue, hermano. No se escucha así. Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada
lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Gracias, Lenny. Mira, eso es Hechos de los Apóstoles 9 del 1 al 9. La narración que tenemos hecha por Lucas sobre eso que conocemos como la conversión de Pablo. Hasta este momento, Saulo es un fanático judío, formado impecablemente en toda la cultura y religión judía. Y entonces en ese afán, Pablo pide cartas para ir a la sinagoga de Damasco, nos dice. Damasco queda al norte de la tierra de Israel, fuera de la tierra de Israel. Queda en Siria, un país vecino al norte. Entonces Pablo va a Damasco, ¿para qué? Para traer de las orejas, dice, a los seguidores del camino del Señor. Nosotros leeríamos hoy, se va a traer de la oreja a los cristianos. Pero ¿por qué no dice cristiano acá? Porque no existían todavía los cristianos. Como tales, van a ser reconocidos después. Y yo felicito porque está siendo muy cuidadoso el autor inspirado Lucas, está siendo bien cuidadoso en no usar conceptos que todavía no están, ¿no? Los seguidores de Jesús, los seguidores del camino, quienes más tarde van a ser conocidos como cristianos. Pero, ¿quiénes son? Son judíos que deciden seguir a Jesús, atraídos por su mensaje, por su enseñanza, por su ejemplo de vida y por su gran oferta de salvación, ¿no? Entonces, estos judíos que siguen a Jesús son considerados por gente como Pablo, aquí, perdón, como Saulo, ¿no? Es todavía Saulo, son considerados como renegados, como confundidos, ¿se dan cuenta? Si tú eres una farisea formadísima, un fariseo formadísimo, y tú ves que hay hermanos tuyos, judíos como tú, que están siguiendo a otro líder, tú dices, oye, ¿qué les pasó? ¿Qué necesitan estos? ¿Que los mate? No. Necesita que los traiga de vuelta al redil, que los traiga de vuelta al corral y que los reentrene, que los reeduque. Es decir, que los vuelva a educar. ¿Por qué se han confundido? Entonces Saulo con mucho ímpetu y con mucha fuerza va a ir atrás de estos judíos confundidos para traerlos y reencauzarlos. Darle su buen jalón de orejas, su buen adoctrinamiento para que regresen a ser buenos judíos. Entonces, nos dice el texto que leyó Glenny, que al acercarse a Damasco, Pablo se cae, tiene este diálogo con Jesús. ¿Quién eres tú, Señor? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No, esto es un resumen, pero resumen de lo que tiene que haber pasado en la experiencia de Pablo en el encuentro con Jesús. Es solamente un resumen absoluto. Pero el resultado de esta experiencia de Saulo con Jesús es que Saulo se convierte en un tremendo seguidor de Jesús. Entonces, miren, el texto que parece tan ligerito tiene un montón
de elementos detrás. Acá es mucho lo que podríamos hablar, pero yo solamente les dejo como reflexión. Es que alguien piensa que la conversión de Pablo fue tan fácil. Pablo iba caminando. Algunos dicen incluso montando caballo, ¿no? Es una alucinación. No hay ningún elemento que nos dé esa seguridad, salvo algunas obras de la Edad Media, ¿no? Algunos pintores que ponen a Pablo caído del caballo. Pero en la Biblia no encontramos nada que diga que Pablo iba en caballo y se cayó. Pero al final se cae al piso, del caballo o caminando. Lo importante es lo que leemos aquí. Es que en ese encuentro narrado de esa manera tan breve, es que se produjo la conversión de Pablo. Es que la conversión de alguien es tan rápida. Pensemos, hermanos, en nosotros mismos. La conversión es un proceso en el cual avanzamos y retrocedemos. Nos levantamos, caminamos, pero también nos caemos. Nos equivocamos y pedimos perdón y nos volvemos a levantar. Es un proceso. ¿Es que eso no fue lo mismo para Pablo? Pues yo se lo dejo como inquietud, ¿no? Entonces, Manuel, tenemos en la siguiente. Sí, adelante. un pequeño comentario. Quizá también podemos pensar que para Pablo una cosa que fue importante haber sido testigo, ¿no? De cómo murió Esteban y cómo era un ser tan especial, ¿no? Que tenía el Espíritu Santo realmente con esa luz, con esa paz hasta en el momento que moría. Todo eso también a él le debe haber impactado, ¿no? O sea, como que debe haberlo tocado también. De todas Claro, maneras, Giovanni. dentro de su proceso, ¿no? Uh-huh. Claro, de todas maneras. Yo creo que si hiciéramos un estudio profundo para advertir cómo es esto en Pablo, ese proceso de conversión, y no un instante de conversión, entonces el proceso, como bien dices, para mí, comienza con la experiencia que tiene Saulo de ver la manera en que muere Esteban, con esa mirada, con esa cara de paz, ¿no? Debe haber impactado en lo más profundo a este joven fariseo. De hecho, Sí, de todas maneras, sí. sí. Pero no es un instante, miren, yo los invito a que lean con calma y vamos a estar fijándonos, pero van a ver cómo, después de este encuentro con Jesús resucitado y antes de salir de gran predicador, Pablo pasa 3 años de preparación. Casi los cristianos no lo vemos mucho, casi no se comenta, pero ahí está. Son casi 3 años desde la experiencia de Pablo en el encuentro con Jesús, camino de Damasco, hasta que Pablo sale a predicar. 3 años. Y les digo, 3 años ¿de qué? De preparación. Pero no tenemos tanto elemento, o sea, cualquier cosa adicional que yo les diga va a ser también especulación y no se trata de especulemos. Pero sí hay evidencia de esos 3 años entre la experiencia de Pablo en su encuentro con Jesús y su primera salida misionera. Repito, 3 años, un montón de tiempo. No fue que al día siguiente tenía todo clarísimo. Eso lo leímos, ¿no? La preparación de Ananías. Manuel Pablo, también creo que sería importante decir esto, que cuando le pregunta quién eres, Señor,
y habla a Jesús, dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo no perseguía a Jesús, ¿no? Sino a sus seguidores, a su iglesia. Y si perseguía a los, o sea, Jesús ya estaba tomando como, si persigues a los míos, a mí me estás persiguiendo, ¿no? Perfecto, claro, claro. Vale perfectamente la reflexión. Excelente. Aquí, disculpen, hermanos, ¿esto lo leímos o todavía? Creo que no, ¿no? Todavía, yo Ya, leo. ya, Julia, gracias. La preparación de Ananías. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Gracias, Julia. Es clarísimo el tema. Solamente yo quiero hacerles darse cuenta de ese detallito que he marcado, que he resaltado en amarillo. El Señor se presenta a Ananías y lo llama por su nombre, Ananías. Y Ananías le responde: aquí estoy, Señor. Entonces el Señor le da la indicación. ¿Les hace acordar algo en el Antiguo Testamento recontra parecido? No es único, pero hay uno que especialmente, además de que es muy lindo, es casi como pinta y parado. Los ayudo. El Señor dijo, Samuel, Samuel. Y el joven, luego de 3 intentos fallidos, el joven Samuel le responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Miren el parecido, ¿no? El Señor se presenta y ese ser humano, Ananías, o antes, Samuel, se muestran absolutamente dispuestos a escucharlo. Lindo, lindo detalle, no sé, para mí. Como que te diga Julia, y tú le dices: aquí estoy, Señor. Que te diga... 3 veces lo llama. Y que te diga Félix, y tú digas: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa disposición, solamente como reflexión, porque resulta más que evidente, pero esa disposición que tenemos que tener como cristianos. El Señor nos llama y hay que responderle positivamente. Hay que responder de manera abierta. Es hermoso, ¿no? Un detallito, pero lindísimo. Es la actitud con la que una persona que se autodenomine seguidor de Jesús, hoy cristiano, a ver, si eres cristiano, responde de esa manera, no de otra. No hay ninguna otra en la que puedas responder. Y seguimos, miren. Seguimos con el capítulo 9 del libro de Hechos, el bautismo de Pablo.
Yo leo, por favor. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Gracias, Lucy. Bueno, esto que parece tan rápido y luego comenzó a predicar, Pablo mismo en sus cartas nos va a contar que es mucho más tiempo. Por eso es interesante contrastar el libro de Hechos, que habla de Pablo, con las mismas cartas de Pablo, que habla él mismo, ¿no? Y no coinciden en todos los casos. Entonces acá hemos leído con Lucy el bautismo de Pablo, y Pablo lleno del Espíritu Santo. Y continuamos salvación en el último minuto. Todos los que oían quedaban sorprendidos y decían: ¿no es este aquel mismo que perseguía en Jerusalén a los que invocan este nombre y que vino aquí para llevarlos presos ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es realmente el Mesías. Al cabo de un tiempo, los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida. Pero Saulo se enteró de lo que tramaban contra él. Y como los judíos vigilaban noche y día las puertas de la ciudad para matarlo, sus discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por el muro metido en un canasto. Gracias, Lenny. Entonces, ¿cómo sus amigos le salvan la vida con esa treta, ¿no? En una canasta, bien tapado y bien amarrado, y lo descuelgan por el muro de la ciudad, porque las puertas de la ciudad estaban custodiadas. O sea, ingenio presente. Claro que, mira, hay espíritu inspirado, valentía, entrega, pero hermanos, también ingenio. Miren qué bonito. Y acá seguimos con el capítulo 9. El perseguidor es perseguido. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento,
empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Gracias, Diana. Como Pablo conoce a los discípulos de Jesús en Jerusalén, aparece la figura de Bernabé, con quien luego Pablo va a emprender su primer viaje misionero, ¿no? Y termina muy positivo. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. ¿No? Una mirada muy, muy positiva de lo que está pasando. Mire, aquí terminamos lo que escogí como texto en relación al capítulo 9. En el capítulo 9 nos introducen a Pablo. Primero Saulo. Saulo es el nombre hebreo de este personaje. Y Saulo se convierte en Pablo. Pablo es el nombre romano y cristiano de este personaje. Entonces podríamos decir incluso, algunos dicen Saulo Paulo o Saulo Pablo. Pero no tenemos que hacer la doble. ¿No? Simplemente tener claro que Saulo se refiere a ese muchacho judío que cuando se convierte al seguidor de Jesús, lo conocemos como Pablo. Es eso. Mire, nos ha presentado Lucas en su libro, de hecho los apóstoles, nos ha presentado a Pablo. Como les decía en la reunión anterior, alguien podría esperar. A ver, el libro de Hechos de los Apóstoles, como su nombre lo sugiere, me va a llevar de la mano por las actuaciones de los diferentes discípulos de Jesús. Pero estamos viendo que no es así. Porque prácticamente el libro de Hechos se va a dividir entre dos personajes fundamentales. De los demás casi no va a decir palabra. Muy poquito. ¿En quiénes se va a abocar? En Pedro y en Pablo. Entonces, libro de Hechos de los Apóstoles, alguien diría, oye, debería llamarse libro de Hechos de Pedro y Pablo. En fin, es solamente para tenerlo claro, ¿no? No vamos a estar peleando por eso, solamente tenerlo claro. ¿Comentarios, hermanos? ¿O continuamos? Miren, de acá saltamos al capítulo 13. Y le he puesto en negritas a propósito inicio del primer viaje, para que no nos perdamos. Sabemos que Pablo va a desarrollar tres viajes misioneros. Y un cuarto viaje que solamente es de ida sin retorno, ¿no? El cuarto viaje es uno en que Pablo es conducido a Roma, donde finalmente fallece martirizado. Entonces, Pablo tiene en su labor apostólica 3 viajes completos de ida y vuelta. Este es el primero.
¿Y con quién va? Va con Bernabé. Interesante notar que, o sea, no es, en este momento Saulo no es el personaje central. El personaje central es Bernabé. Y Saulo es el acompañante de Bernabé. Pero a ver, leamos. Estamos un poquito lentos para leer. A ver, yo leo. Ya. Bernabé y Saulo son enviados. Inicio del primer viaje. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gracias, Giovanna. De una manera muy sencilla, el libro de Hechos nos cuenta que Bernabé y Pablo son elegidos para una misión, ¿no? Clarito en el segundo párrafo. Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Clarito. Y la linda costumbre que queda hasta el día de hoy, estos misioneros se preparan ayunando y orando. Y luego sus colegas, sus hermanos, les imponen las manos y los despiden. Es una práctica hasta ahora en la iglesia, ¿no? No sé si ustedes han tenido la experiencia. La experiencia más clara para mí, les cuento rapidito, ¿no? Yo me preparaba las primeras veces, después ya un poco fresco yo, pero las primeras veces que me preparaba para hablar estos temas, para hablar de la palabra de Dios, yo entraba a la capilla, me ponía de rodillas, oraba, y las consagradas se paraban a mi alrededor y me imponían las manos y rezaban por mí para que el Espíritu del Señor me usara como su instrumento. Y se siente muy, muy fuerte y muy lindo. Ahora, como ya lo hago tanto, ya no soy tan riguroso, y ahora con las clases virtuales menos, ¿no? Entonces, pero al comienzo y por muchas veces teníamos este ritual: oración, imposición de manos. Es una linda práctica para tener cuidado. Señor, por favor, pon tus palabras en mi boca. Señor, no me hagas decir tonterías. Ayúdame a no hablar herejías. Toda esa reflexión profunda, ¿no? Señor, hazme un instrumento de tu palabra. Y uno lo pide auténticamente, y las personas, en la experiencia mía, las religiosas consagradas, levantan sus manos sobre la cabeza pidiendo lo mismo. Y el resultado es lindo. Se los cuento como experiencia, pero hay mucho, ¿no? Mira, en ese primer viaje nos habla de las primeras estaciones. ¿Quién puede leer? Yo leo. Las primeras estaciones del viaje. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron por Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Recorrieron toda la isla y llegaron hasta Pafos,
donde encontraron a un mago judío llamado Barjesús, que se hacía pasar por profeta y estaba vinculado al procónsul Sergio Pablo, hombre de gran prudencia. Esto hizo llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero los discípulos chocaron con la oposición de Barjesús, llamado Elimas, que significa mago, el cual quería impedir que el procónsul abrazara la fe. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en él y le dijo: hombre falso y lleno de maldad, hijo del demonio, enemigo de la justicia, ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y privado por un tiempo de la luz del sol. En ese mismo momento se vio envuelto en oscuridad y tinieblas y andaba a tientas buscando a alguien que le tendiera la mano. Al ver lo que había sucedido, el procónsul, profundamente impresionado por la doctrina del Señor, abrazó la fe. Gracias, Glenn. Miren, yo quiero resaltar lo que marqué en amarillo arriba. Al llegar a Salamina, que es una ciudad de la isla de Chipre, que está frente a las costas del continente, ¿no? Chipre es una isla. Sí. Dice Pablo y Bernabé anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Eso podría pasar de repente como un tema menor, pero no lo es. ¿Quién anuncia algo en la sinagoga de los judíos? Un judío. Un no judío no entra. Un no judío no entra, no pone un pie, y menos le voy a permitir que tome la palabra y enseñe dentro de la sinagoga. Huiflas, ¿no? Ni hablar. Entonces les hago ver esto para que vayan sopesando. Pablo y Bernabé, a los ojos de la población, son judíos. Son judíos que van con un mensaje. No es otra religión. La otra religión se va a formar poco a poco y tiempo después. No, luego el texto está clarito. Si alguno de ustedes quiere comentar, por favor. En este párrafo también ya se ve cuando ya no se le llama Saulo, sino se le empieza a llamar Pablo. Claro. Efectivamente, claro. Ya está hablando de Jesús. Entonces es Pablo, ¿no? Sí. Perfectamente. A ver, vamos avanzando. La predicación en Antioquía de Pisidia. Leo. Es interesante, perdón. Un temita que quería decirles, se me estaba yendo. Miren, ya vimos en la lectura anterior inmediata, fueron a Seleucia, embarcaron para Chipre, en Chipre recorren, llegan a Pafos, se dan cuenta de los recorridos. Yo les pasé un mapa, sí. Junto con el texto que estamos leyendo, les pasé un mapa que le ponemos de nombre Los viajes de Pablo. Es importante que lo tengan claro y lo revisen, se los recomiendo siempre. No es que
como les digo siempre, no es que nosotros pretendamos convertirnos en un curso de geografía ni de historia, pero son elementos que nos sirven siempre. Si no, fácilmente nos perdemos. Quería aprovechar de comentarles. A ver, continuamos. La predicación en Antioquía de Pisidia. Ahí también pueden ver en el mapa dónde queda Antioquía de Pisidia. Porque hay Antioquía de Siria, que está en el norte de la tierra de Israel, y Antioquía de Pisidia ya está dando la vuelta en lo que va a ser la provincia de Asia, hoy Turquía, ¿no? Entonces, ubicarlos en el territorio, por lo menos a ese nivel, ayuda. Pero continuamos, por favor. La predicación en Antioquía de Pisidia. Desde Pafos, donde se embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de las sinagogas les mandaron a decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y, pidiendo silencio con un gesto, dijo: escúchenme, israelitas, y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras, al cabo de unos 450 años. A continuación les dio jueces hasta el profeta Samuel, pero ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo habían prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por Él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
que Dios lo ha resucitado de entre los muertos y que no habrá que someterse a la corrupción. Es lo que él mismo Dios ha declarado diciendo: cumpliré las santas promesas hechas a David, aquellas que no pueden fallar. Por eso también dice en otro pasaje: no permitirás que tu santo sufra la corrupción. Sin embargo, David, después de haber cumplido la voluntad de Dios en su tiempo, murió. Fue a reunirse con sus padres y sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción. Ustedes deben saber que la remisión de los pecados les ha sido anunciada por Él, y la justificación que ustedes no podían alcanzar por la ley de Moisés, gracias a Él, la alcanza todo el que cree. Tengan cuidado de que no les suceda lo que dijeron los profetas. Ustedes, los que desprecian, llénense de estupor y ocúltense, porque en estos días voy a realizar algo que si alguien lo contara, no lo podría creer. A la salida, les pidieron que retomaran el mismo tema el sábado siguiente. Gracias, Carmela. Gracias, muy bien leído. Miren, tremendo discurso en este caso de Pablo. Si recuerdan, hemos leído primero un discurso de Pedro, segundo un discurso de Esteban, tercero un discurso de Pablo, y ese discurso de Pablo, similar al de Esteban, en el sentido de presentar una síntesis, ¿no?, del Antiguo Testamento. Interesante que lo relean con calma, y si sale alguna duda, me la plantean con toda confianza, ¿no? Que para eso estábamos, y que no les quede en lo posible ninguna duda. Miren, eso no es palabras de Pablo, sino a través de Lucas, pero miren ya cómo esta enorme idea de Pablo ya está presente. La justificación que ustedes no podrían alcanzar por la ley de Moisés, gracias a él, a Jesús, la alcanza todo el que cree. Podemos leer esto como, en vez de justificación, la salvación. Entonces, lo leemos y decimos, la salvación que ustedes no pueden alcanzar por la ley, se alcanza creyendo en Jesús. La salvación para que la que la ley no alcanza, se consigue con la gracia de Jesús. Lindo concepto. Y es un concepto que Pablo, en sus cartas, va a poner clarísimo. Este no es Pablo el que escribe, es Lucas. Pero ya sabemos, y les comenté, recuerden, que Lucas es un cercanísimo discípulo de Pablo. Por eso es que Lucas conoce estas cosas. Y miren cómo termina, ¿no? A la salida, ¿quién le pide que regrese el sábado siguiente? Los propios judíos. A la salida de la sinagoga, ese sábado, los judíos que lo han escuchado les piden a Pablo y Bernabé que regresen el sábado siguiente y desarrollen el mismo tema, desarrollen más. Miren. Y eso se ve al comienzo de esa perícopa. No, miren, yo marqué arriba. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos,
si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Miren, y para entender bien, son detalles sencillos, pero a la vez, ¿quiénes son los jefes de la sinagoga? Porque los jefes del templo de Jerusalén son los sacerdotes saduceos. Pero los jefes de las sinagogas, que son, diríamos nosotros en nuestro término actual, son las pequeñas iglesias locales, el jefe de la sinagoga es el fariseo, hermanos. Diferente, ¿no? Los jefes del templo en Jerusalén son los saduceos. Los jefes en las sinagogas locales son los fariseos. Y son totalmente diferentes. Miren la apertura de los fariseos, ¿no? Las Miren, sinagogas, Manuel Pablo, perdón, las sí, sinagogas vienen a ser como templos chicos, claro, vendría como, a ser como, como tenemos acá parroquias grandes y parroquias pequeñas, iglesias pequeñas. Así serían las sinagogas. sí, las sinagogas son todas, las más grandes y más pequeñas, y son diferentes de una sola, del templo de Jerusalén. Del templo de Jerusalén. Ujú. Entonces tú tienes al templo, solo uno, y tienes muchísimas iglesias locales, más grandecitas, más pequeñas. Entonces, yo les digo, ¿quién está al frente de una y quién está al frente de la otra, ¿no? Y cómo Pero Pablo y Manuel Bernabé, Pablo, discúlpame, en las sinagogas no se ofrecían adoración, en el templo sí. En las sinagogas se leía la palabra, se congregaba, pero ellos no hacían ningún sacrificio. no, por eso son fariseos, no son sacerdotes, que no ofrecen Claro, pero no es sacrificio. un templo chico, porque el templo era una cosa. No, pero es una forma de hablar para que lo Ah, claro. entiendan, ¿no? No, es una forma de hablar. No, en el sentido más estricto es lo que tú dices. Pero trato de explicarles, ¿no? La pequeña iglesia local, la que tienes cerca de tu casa. Varios de nosotros tenemos nuestra parroquia de San José acá en Miraflores y algunos otros Ujú. en En las otras zonas. parroquias ¿Cuál es hay tu pues parroquia? sacerdotes, ¿no? En las parroquias hay sacerdotes. Acá en nuestro tiempo, ¿no? En esa Claro, época eran otros, pues, ¿no? no, es que la No es sinagoga igual. no es iglesia de Jesús, es iglesia judía. Ujú. La comunidad de judíos, si van a Jerusalén, van al templo. Y ahí, como dice Diana, se ofrece sacrificio de animales y todo. Pero la sinagoga es el pequeño templo local. Templo entre comillas, ¿no? Es una casa en la localidad donde la gente se reúne y donde el fariseo explica qué significa la ley del Señor, qué es lo que el Señor nos enseña como normas de vida, ¿no? El fariseo va a interpretar las enseñanzas del Señor. Y entonces así también vimos a Jesús en el Evangelio entrando a sinagogas, y aquí vemos a Pedro y Bernabé entrando a sinagogas. ¿Y cómo los reciben? De bien, ¿no? Los jefes de la sinagoga les dicen a Pablo y Bernabé, qué lindo, ¿no? Entre comillas, hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Una tremenda apertura, que repito, simplemente para tenerlo claro, eso no se lo ofrecerían a alguien a quienes ellos no consideren que son de su misma fe. Ni hablar, pues. Es que la distinción de seguidores de Jesús en relación con los judíos, al comienzo no era nada clara. Éramos como parte de ellos, ¿no? En el sentido y la manera de hablar de ellos, somos una secta del judaísmo. Son detalles. Bueno, entonces Pablo
pide silencio y se manda un discurso. Y hablamos de esto, ¿no? La salvación que ustedes no podían alcanzar por la ley de Moisés, gracias a Jesús, la alcanza. La alcanza todo el que cree. Y como decíamos entonces, ellos agradecen, se despiden y la gente les dice, por favor, regresa a la sinagoga el siguiente sábado. Y continúen hablando de lo mismo. Profundicemos en lo mismo, miren. ¿Qué sintonía entre uno y otro? No hay rechazo, para nada hay rechazo. Al contrario, ¿no? A ver, avanzamos este poquito. Y aquí quedamos, ¿no? La formación de la comunidad cristiana. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra de Dios. Y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Gracias, Julia. ¿Cuál es el problema? Miren, que dicen los judíos son los dirigentes judíos, ¿no? Los dirigentes judíos quieren poner a la gente en contra de ellos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema le está causando el discurso de Pablo y de Bernabé? Y las acciones de Pablo y Bernabé. Acá está claro, pero hay que mirarlo un poquito más para que se aclare del todo. Si no, corremos el riesgo de perder. Miren. Veamos, ¿no? Marqué en la primera línea. Muchos judíos y prosélitos. Yo les pregunto solo para aclarar bien. Si les pregunto quiénes son los judíos, está claro. Pero cuando dice prosélitos, ¿a quién se refieren? ¿Son paganos o no sé? Sí. Perfecto, sí. Pero son paganos. Que se han adherido a lo que está diciendo Pablo, lo que vendría a ser el cristianismo. Claro, pero no. Antes que eso, mira, cuando dice
prosélitos que adoraban a Dios, prosélitos que adoraban a Yahvé. Entonces, son paganos, como bien dices, hermana, que están convencidos del Dios de Israel. Y entonces, en la asamblea judía, les permitían estar presentes. En una asamblea judía típica, tú tenías como 3 niveles, ¿no? Como decir en un concierto, ¿no? Tú tienes la zona premium, tienes la platea y atrás la cazuela, ¿no? Por poner 3 niveles. ¿Quiénes están en el primer círculo? ¿Quiénes están más cerca? Están los judíos, nacidos judíos. ¿Quiénes están en el segundo círculo? Están los paganos que se han convertido a la fe judía. Y para esto se han circuncidado, entre otras cosas. ¿Y quiénes son los del tercer círculo? Los prosélitos. Son esos paganos que simpatizan muchísimo con todo lo que los judíos enseñan y practican, pero que no se han circuncidado. Entonces, en la tradición de ellos, se quedan en la puerta. Y los conocían como prosélitos de la puerta. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se mezclan los que están más adelante, los que están en el medio y los que están al final, y pegados a la puerta. Y a eso se refieren, ¿no? Muchos judíos y prosélitos. Entonces, luego nos dice, cuando rechazan lo que Pablo y Bernabé enseñan, Pablo se molesta. Y dice, nos dirigiremos ahora a los paganos. Y miren, de una manera muy suave, nos están dando la señal de lo que va a empezar a suceder. Pablo empieza siendo apóstol de los judíos en la diáspora. A partir de aquí ya está diciéndolo. Voy a cambiar mi estrategia. Voy a cambiar mi mercado, ¿no? ¿A quién me voy a dirigir? ¿Quiénes van a ser mis clientes? Viéndolo en tema moderno. Voy a ampliar mi cartera de clientes. Voy a dirigirme a los paganos, que son esos prosélitos no circuncidados. Entonces, el judío que escucha a Pablo y se convence, se convierte en seguidor de Jesús. Pero lo que nos cuenta más abajito es que también prosélitos, simpatizantes, no circuncidados, van a escuchar a Pablo y se van a convencer de seguir a Jesús. ¿Me siguen, no? Entonces, ¿por qué es que esto causa tal escozor en las autoridades judías? Porque los judíos van a pensar, oye, estás loco, Pablo. No puede ser que tú hagas seguidores de Jesús a paganos que no se han convertido al judaísmo. ¿Ok? Hay un paso imprescindible, como un prerequisito. Si tú quieres ser seguidor de Jesús, tú tienes que pasar por ser judío primero. Y ser judío primero es respetar los 613 preceptos de la ley de Moisés, pero especialmente marcar en tu cuerpo como señal la circuncisión. Ese es el tema que está detrás, por eso me tomó unos minutos para que lo entiendan, ¿no? O sea, no es tan fácil para los judíos con los que Pablo se encuentra. Pablo, yo no estoy de acuerdo contigo. Tú no puedes invitar a ser seguidor de Jesús a un pagano, por muy deseoso que él esté,
si no se ha circuncidado. Ese es el tema. Y vamos a quedar ahí, miren, porque el tema se va calentando bonito. Nos quedamos para empezar el capítulo 14 en la próxima. ¿No? ¿A qué va a conducir este roce fuerte entre Pablo y judíos seguidores de Jesús? Va a conducir a la necesidad de que eso se aclare, ¿no? Diríamos, si estuviéramos en el Perú de hoy hay que llevar el tema al Tribunal Constitucional. Alguien tiene que tener una palabra que no sea la discusión de Pablo con estos dirigentes locales. Vamos a elevar el tema a una instancia superior. ¿Y cuál va a ser la instancia superior? Los apóstoles en Jerusalén. Y eso lo veremos en la próxima, ¿no? Miren cómo se va entendiendo mucho más, ¿no? No sé si alguien quisiera, por favor, intervenir. ¿Está claro? Para mí está claro, pero claro, yo lo estoy hablando. No sé para ustedes. En todo caso, denle vueltas. Y empezando el próximo jueves, lo tocamos. Si salen algunas dudas, en buena hora. Lo que siempre les digo, no se queden con dudas. Yo sé de algunas de ustedes, hermanas, y algunos hermanos que dicen, no, hay personas que intervienen y saben tanto. Yo no voy a intervenir porque no sé mucho. No, esa es una mala actitud. Mala. Intervengamos, expongamos nuestra idea, nuestra duda, hagamos comentarios con toda confianza. Estamos entre hermanos, acá nadie está juzgando al otro, no estamos poniendo no es examen. Entonces intervengan con confianza. No se queden callados, de verdad me da pena. Ojalá que en ese silencio sea que todos han entendido, pero estoy más que seguro que hay 1000 dudas que no se atreven a hacer por algún motivo. Y el motivo más común es decir, no, yo no sé tanto como la hermana que intervino antes. Entonces, esa actitud no vale. Manuel Pablo, disculpa, Jesús fue judío, vino a esta tierra judía y convoca a Pablo para que se dirija a su pueblo judío. Y en este momento, él como que se molesta, como bien dices tú, y prácticamente los rechaza a estas personas por su actitud sobre todo, ¿no? Pero debe haber sido dificilísimo entrar a un espacio judío donde están estos personajes que tenía que cambiarles esta parte de las enseñanzas de Moisés y entregarles la fe de que traía Cristo, ¿no? No era fácil. Claro. Correcto, sí, así es. Súper difícil, ¿no? Tremenda tarea. Pero mira, tremendo mensaje también. Como ellos no tienen ningún problema de hablar, de predicar, de dar testimonio. Y algunos de nosotros, uy, qué vergüenza, trágame tierra, ¿no? Interesante es así cotejar. Bueno, hermanos, entonces vamos a quedar aquí y les agradezco otra vez muchísimo y hagamos una oración final de despedida de esta reunión.
Yo la hago. Gracias, Julia. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, esta noche un grupo de tus hijos estamos en actitud de oración reverentes ante tu presencia santísima, Señor. Gracias por el impulso que nos das a continuar, a seguir conociendo tu palabra, los mensajes que nos entregas, Señor. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor, quiere seguir en ti, en tus principios santos, en todo lo que nos envías con tantísimo amor, Señor. Anonadados de tanta riqueza en tu palabra, Señor, nos queremos despedir confirmando nuestra gran amor a ti, Señor. Gracias por esta noche y felices. Nos queremos despedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Julia.